Bueno, en esta mañana vamos a seguir con la serie del libro de los Hechos. Nos toca ver el capítulo 9, del versículo 32 al 43. Y voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vieron también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta aumentaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca, la pusieron en la sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó les llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando la túnica y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y volviéndose el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas, y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtido. Padre, gracias por esta mañana. En este pasaje, Señor, estamos viendo milagros, está realizando el apóstol Pedro, y queremos poder comprenderlo, Señor. No son mis palabras las que tienen fuerza y poder, Señor, en esta mañana, sino tu palabra, Padre. Así que te pido, Señor, que me ayudes a poder indicarla para la edificación de tu iglesia. Amén, Señor. Bueno, ¿qué tenemos acá? En principio es cuando uno se acerca a este tipo de textos, uno se pregunta, ¿no? Esto es, ¿qué tipo de historia estamos leyendo? A veces parece ser una épica fantástica, como si fuese el Señor de los Anillos. Mucha gente le dice: esto no es real. ¿Cómo puede haber semejante milagro así? Que un paralítico camine y que una mujer se muere sea resucitada. Entonces yo quería que podamos ver inicialmente que no se trata de una narrativa, de una épica fantástica. Si uno va a Hechos 1:1, ahí donde el autor está escribiendo el libro de los Hechos, se lo está dirigiendo a Teófilo, y le está diciendo en mi primer libro, si puede decir ahí Hechos capítulo 1, versículo 1, dice: en mi primer libro, excelentísimo Teófilo, te hablé de la vida de Jesús. Y cuando uno va a ver el primer tratado, si puede ser ahí, el libro de Teófilo, en mi primer libro, me refería a todo lo que Jesús comenzó a estar enseñando. Yo estoy partiendo de acá porque quiero que vayamos a ver qué son los milagros. Para mí es un tema bastante difícil de ver, porque tiene que ver con lo sobrenatural. Entonces quiero que partamos de que lo que vamos a leer son documentos de historia de lo que realmente ocurrió. El primer libro, ¿cuál es el primer libro que escribió Lucas? Es el Evangelio de Lucas. Vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 1. Porque el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es una sola obra integral que en 2 volúmenes. Primer libro y segundo libro. Y acá vamos a ver si realmente cuál fue la intención del autor de escribir una narrativa fantástica de que solo puede caber en la invención humana o son hechos reales. Según el autor, dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Versículo 2. Tal y como nos las permitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Versículo 3. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo inventado todo esto, con el menos desde tu origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Así que lo que nosotros tenemos en nuestra mano es un documento, es un relato histórico de cosas que pasaron ciertísimamente.
Este es un trabajo de investigación. Entonces, ¿qué es los milagros? Quiero que en esta mañana podamos pensar un poco en los milagros. ¿Qué es un milagro realmente? Y R.C. Sproul hace una distinción entre milagros ordinarios y extraordinarios. Y está bueno hacer esto, porque el nacimiento de un bebé es un milagro, ¿no es cierto? De hecho, ¿cuántas veces decimos que levantarse en la mañana y poder respirar y sentir si tú no estás vivo no es un milagro acaso? Pero estos serían milagros ordinarios, porque estarían ocurriendo todo el tiempo. Los milagros extraordinarios son aquellos fenómenos que transgreden las leyes de la naturaleza. No hay forma de explicarlas por la ciencia o por la razón humana. Que una persona camine sobre el agua, esto para las leyes de la gravedad es imposible, se debería hundir, o abrir el mar rojo, o hacer que descienda fuego del cielo. Es decir, todas estas cosas que nosotros vemos a menudo en la Biblia son hechos extraordinarios, son milagros que son primeramente notorias a toda la población, como vamos a ver en este texto. Todo el mundo se da cuenta de que está pasando algo que no es normal y es poderosísimo. Entonces, cada vez que en la Biblia vemos una referencia a los milagros, es en su carácter extraordinario que lo está citando. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, haga una pregunta. ¿Son posibles los milagros? ¿Realmente no puedo creer que haya milagros hechos sobrenaturales? ¿Qué pudiéramos decir a esto? ¿Se pueden transgredir las leyes de la naturaleza, burlarlas tan fácilmente como para hacer que alguien camine sobre el agua, para resucitar a un muerto? Bueno, la respuesta es que si realmente existe un Dios, si realmente existe un creador de todas las cosas, los milagros son lógicos, son coherentes, no hay ninguna contradicción entre creer que haya hechos sobrenaturales cuando está existiendo un Dios sobrenatural. C.S. Lewis dice que es como si nuestro mundo, nuestro universo fuese un estanque. Y todo es normal y está todo bien en nuestro estanque. Y los milagros como Dios metiendo el dedo en el estanque creando ondas. Cada vez que Dios toca el estanque crea una onda. Y luego la onda desaparece, todo vuelve a ser normal. En un mundo donde existe un Dios creador de todas las cosas, es lógico y coherente creer que los milagros pueden existir. La Biblia encontramos 4 periodos de milagros. En un tiempo corto, donde se producen muchos milagros extraordinarios, y luego periodos muy largos de tiempo donde no ocurre. Los 4 periodos son el primero de Moisés, después lo tenemos a Elías con Eliseo, después un periodo muy largo donde no hay registros de este nivel de milagros, de señales tan extraordinarias y en tanta cantidad hasta la llegada de Jesucristo. Lo vemos en Jesús y en el ministerio de los apóstoles. Y luego no se vuelve a ver en la historia una situación semejante, que en un periodo de tiempo corto, 40 años, 50 años, haya tanta cantidad de eventos sobrenaturales que no se pueden explicar ni con la ciencia ni con la razón humana. De hecho, Juan, en el Evangelio de Juan, para referirse a los milagros, la palabra referida de Juan es señales. Estas señales hizo Jesús aquí, estas señales hizo Jesús allí. Entonces, la idea de una señal es que está apuntando a algo, no es un fin en sí mismo. Nosotros debiéramos preguntarnos que si hubo 4 periodos tan breves de tanta cantidad de poder sobrenatural, deberíamos preguntarnos cuál es el propósito, ya que son señales. No solamente Juan usa todo el tiempo, pero a lo largo del Nuevo Testamento vemos que la palabra original que se medio de señal es utilizada por decir cuando hay este tipo de maravillas poderosas. Entonces, si son una señal, las señales nos indican algo, están apuntando a algo. El milagro no es un fin en sí mismo. ¿A qué apunta? Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y lo vemos en el ministerio de Jesús, podemos ver en Juan 3, versículo 2, cuando Nicodemo, un alto funcionario religioso, va visitando de noche a Jesús y ¿qué le dice? Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él.
¿Quién puede hacer estos milagros? ¿Quién puede controlar las fuerzas demoníacas? ¿Quién puede controlar las leyes de la naturaleza si no el mismo Dios? Esto es una evidencia contundente de que Jesús venía de Dios. Y para esto servían las señales, los milagros, para que sepan que Jesús venía de Dios. Juan el Bautista, cuando es encarcelado, en Mateo 11, de 3 al 5, yo les voy dando los pasajes, ustedes los pueden ir leyendo allí, y si Mateo me ayuda, lo voy poniendo acá. En Mateo 11, de 3 al 5, Juan el Bautista está encarcelado, y un momento de duda, su momento de aflicción, duda de que Jesús sea el Mesías, y envía a sus discípulos a preguntarle si realmente es él quien había de venir, al que estaban esperando. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Andá y decirle a Juan que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los muertos resucitan, señales poderosas que testificaban que Jesús era el Mesías. Hechos capítulo 2, versículo 22. Si lo puedes poner, los quiero leer. Mateo, ahí en Hechos 2, 22. Está predicando Pedro, está hablando ya a los judíos. Fíjense lo que le dice acá. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes por milagros, señales y prodigios, lo cual realizó Dios y ustedes por medio de él. Como bien lo saben, no les quedó ninguna duda, todos lo vieron, no importa si creían, si no creían, fue evidente, fue notorio lo que pasó. Y fue para acreditar el ministerio de Jesús. En Mateo capítulo 11, versículo 20, si lo puedes poner este texto también, no solamente está acreditando a Jesús y a la palabra de Jesús, sino que debió ocurrir algo. Debió haber una respuesta de las personas que estaban viendo sus milagros, que aquí lo podemos leer. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en las que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Si hay algo que debió ocurrir al saber que Jesús era el Hijo de Dios, es que tenía que haber arrepentimiento por el mensaje que se estaba predicando. Versículo 21. Hay de ti por así, hay de ti Bethsaida, se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes. Ya hace tiempo que se habrían arrepentido con mucho lamento. Esto debió ocurrir como consecuencia natural, es decir, que los milagros están siendo realizados para que crean que Jesús es el Mesías y se arrepientan. Son una señal que deberían indicar. En Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, podemos ver cómo la palabra fue confirmada, no solamente la de Jesús, sino también la de sus apóstoles. Dice, ¿cómo escaparían en nosotros si tuviéramos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, como lo acabamos de ver en todo lo pasado. Y los que lo oyeron no la confirmaron, las son los discípulos. Versículo 4. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces podemos ver en el Nuevo Testamento de que los discípulos también estaban haciendo milagros. Uno va a Hechos capítulo 1, versículo 8, y ve, a ver, lo estamos viendo en un pasaje muy conocido. A ver, si vamos al Antiguo Testamento, ¿para qué sirvieron? Moisés debía decirle al faraón, deje ir a mi pueblo, ¿cierto? Pero ¿cómo iba a ver si iba a burlar? Dios le está diciendo, Moisés le está diciendo a Dios, no me van a creer. Y si le toca ser tu pueblo y me ve, no me va a hacer caso. ¿Cómo hago? Entonces Dios permite que haga señales, maravillas, para que crean a la palabra de Dios, para que crean que Moisés habla de parte de Dios. Siempre es igual, nunca cambia. Es algo que lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Los milagros, las señales poderosas, no son un fin en sí mismos. No tendrían ningún sentido. ¿Para qué resucitar a alguien que luego se va a morir? ¿Por cuánto tiempo lo resucita? ¿Por 20, 30 años más? Luego muere. Semejante poder para algo tan limitado en comparación a la eternidad no tiene sentido. Pero ahora ese semejante poder es para que crean
se arrepienten y alcancen vida eterna, eso sí tiene sentido. Y eso es lo que vemos en la Escritura. También si vemos Marcos, capítulo 16, que pasa que quiero que lo veamos juntos y pensemos, hermano, es que un pasaje tan mal interpretado. A mí una vez un pastor me citó un pasaje en el final de Marcos, el versículo 15, capítulo 16, versículo creo que 15. Sí, desde el 15. Jesús ya resucitado está con los 11 discípulos y les dice así: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Este es un paralelo con Hechos 1:8. Antes de ascender Jesús al cielo, le estoy diciendo, sean testigos en Hechos 1:8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero esperen, no vayan, porque no les van a creer. Esperen a que venga el Espíritu y los envista de poder. Y ahí me serán testigos con el poder del Espíritu Santo. O sea, vamos a ver que este poder es el de hacer señales, milagros y prodigios de mano de los apóstoles a fin de que los incrédulos crean en el mensaje. En el texto dice, el que cree y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Versículo 17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre cruzarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y entonces recobrarán a la salud. 19. Después de... Perdón, tenga más. Este versículo no. Volvamos al 18. A mí me explicaron en un momento que estas señales, me dijeron, ¿te das cuenta? Estas señales son las que acompañan a las personas que van creyendo. A medida que la gente creía, iban expulsando demonios, haciendo milagros. A medida que la gente creía, iban teniendo estas señales de su creencia por su fe. Y hoy no ocurre porque la gente no tiene fe, o como les falta fe no está ocurriendo eso. A lo cual yo seguí leyendo. Y fíjense lo que dice los dos versículos siguientes. 19. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús pues iba a decirlo y se pudo en medio. Los discípulos salieron y liberaron por todas partes. Eso es todo el desarrollo del libro de los Hechos. Ahí vemos cómo predican por todas partes. Y el Señor los saludaba en la obra, confirmando su palabra con las señales que la acompañaban. Las señales acompañan a la predicación del Evangelio. A medida que ellos fueron predicando, se iba confirmando la palabra. Ustedes piensen que el Nuevo Testamento no estaba escrito. Si llegaban dos predicadores con pueblo, predicando cosas distintas, ¿a quién le voy a creer? Al que haría señales poderosas, al que tenía milagros, podía resucitar los muertos, porque me estaba demostrando que esa autoridad no puede ser humana, no viene del hombre, viene de Dios. Entonces yo podía ver a quien realmente tiene el mensaje de Dios. Hoy en día, si vienen dos predicadores y predican cosas distintas, yo tengo la palabra de Dios para darme cuenta de quién está predicando la verdad, porque la palabra de Dios fue confirmada por señales, con prodigios y por milagros. Efesios 2:20 dice que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento, donde la piedra principal es Jesucristo. Por lo tanto, hay una analogía con una obra en construcción. En una obra en construcción, se va a acabar algo que está en el rubro. Los cimientos, los fundamentos, ¿cuándo se ponen? ¿Al principio o al último de la obra? Al principio, obviamente. ¿Cuántas veces se pone el fundamento? Una sola vez ya en principio se pone el fundamento. Luego se edifica sobre este fundamento. El fundamento de los apóstoles es su enseñanza. La enseñanza de los apóstoles la tenemos registrada en el Nuevo Testamento. Es el fundamento de los apóstoles y nosotros edificamos sobre él. Por lo tanto, el ministerio apostólico terminó con el último de los apóstoles, con Juan en la isla de Patmos. Probablemente en el año 90-95 del primer siglo escribió el Apocalipsis y luego, dice en el año 100, no sabemos bien cuándo, murió. A la muerte del último apóstol, la iglesia cerró el canon,
cerró el Nuevo Testamento, ya no hubo más revelación. Todo lo que teníamos que saber lo teníamos en el Nuevo Testamento, en esos 27 libros. La era apostólica terminó y muy probablemente sus señales dividirnos también porque la palabra ya está confirmada. Sé que me estoy metiendo en un lugar bastante difícil, pero ya lo vamos a ver. Porque la pregunta que viene a mente es, ¿entonces Dios ya no hace milagros? Claro, sí, por supuesto que hace milagros. Todo el tiempo está haciendo milagros dentro del pueblo de Dios. Pero no de esta manera. No vemos que está ocurriendo cantidades de milagros sobrenaturales para confirmar la palabra. Porque si hoy hay este tipo de milagros, ¿qué palabra es la que se está confirmando? Porque la escritura ya fue confirmada. ¿Cuál es la nueva revelación que queremos autenticar? Vemos también que sobre el final de la era apostólica ya no había sanidades. Si vemos en los últimos libros, en Timoteo, en Tito, no hay ninguna indicación de dónde sanidad. Nosotros vemos como Pablo le dice a Timoteo que tome vino para calmar sus dolores estomacales. ¿Por qué no lo sanó si todavía estaba operativo en don de sanidad? Después está diciéndole a Timoteo que dejó a Trófimo enfermo en directo. ¿Por qué no lo sanó? Vemos que Pablo tenía un aguijón en la carne, algo que le pidió al Señor que se lo quite, y el Señor no se lo quitó. Y le dijo, bástate mi gracia. Uno puede ver cómo estos poderes milagrosos se terminaron en el primer siglo, que acompañaron a las señales que hacían los apóstoles para confirmar la palabra. Pero nosotros debemos distinguir, y acá está la clave, del don de sanidad al ser sanado en respuesta a la oración del creyente, como enseña en Santiago 5, porque hay un lugar para la sanidad dentro del pueblo de Dios. Nosotros vemos que todos estos milagros eran para que los incrédulos crean. Ahora, dentro del pueblo de Dios hay sanidad, claro que sí. El punto es que debemos distinguir el don de sanidad. ¿Qué sería el don de sanidad? Tener la capacidad de sanar a todos los enfermos. Creemos que ese ministerio hoy, si estaría operativo, las personas deberían estar en los hospitales, deberían estar sanando a todos los enfermos. Campañas de sanidad y milagro sería un don de sanidad. Ahora, no vemos cómo se está ocurriendo hoy porque cuando ahora vemos el texto era notorio a todo el día, notorio a todo Jope, todo el judío lo podían ver. No era un grupo de 200 diciendo que hubo un milagro y toda la ciudadanía diciendo, esto no me parece un milagro. No quedaban dudas cuando había algo sobrenatural. Entonces vayamos a Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15, y ahí vamos a ver cómo el creyente debe buscar sanidad. ¿Alguno está enfermo? Estos son los pasos que tenemos que seguir para alcanzar la sanidad. ¿Alguno está enfermo alguno de ustedes? Pero una iglesia. Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y los unja con aceite en el nombre del Señor. El versículo que sigue, la primera parte dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y esto sabemos que es en respuesta a la oración de fe del cristiano y sabemos que esto es conforme a la voluntad de Dios. Porque también el Señor te puede decir, no, bástate mi gracia. Y nosotros, como hijos de Dios, aceptamos la voluntad de Dios. A veces pasamos por pruebas muy difíciles. Pero si alguien está enfermo y quiero hacerlo, va a ser acá y vamos a orar para que reciba sanidad. Y lo vamos a ungir con aceite. Y vamos a orar para que se sane. Y vamos a orar con fe y en respuesta a la oración de fe de creyente, conforme a la voluntad de Dios, será sano o no la persona. Pero este es el procedimiento que tiene la iglesia para sanar. Quería hacer este comentario, todo esto antes de empezar a leer, porque cuando uno me va en tiradero dando vueltas, ofreciendo viernes a la noche, noche de sanidad y de milagro, o una campaña de 3 días de milagro y sanidad para todo el mundo, cuando se puedan, es como
como un plan social pero espiritual, ¿no? Un bracito social espiritual. Cuando hay este tipo de oferta, debemos vivir de cosas, porque no vienen de Dios. Cuando nosotros trazamos estas obras portentosas en la Escritura, nos damos cuenta que no eran el fin en sí mismo. ¿Para qué están sanando? Sanar por sanar tiene que haber un fin y siempre fuera de confirmar la palabra. Recuerden la parábola de Lázaro y el rico, donde el rico le pide a Abraham, esto obviamente es una parábola, pero hay una enseñanza, donde le dice, decide a Lázaro que vaya y le diga a mi hermano para que no vengan a este lugar de tormento, porque si ven que resucita un muerto creerán. ¿Y qué le dice el padre Abraham? Tienen a Moisés y a los profetas. Si no resucita, aunque vean un muerto resucitado, no se va a perseguir si no creen a la Escritura. Esto ocurrió cuando no había Escritura. Hoy tenemos la Escritura, ellas han sido confirmadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo en un momento cuando vendí en la calle golosinas, cuando lo que pasó fue para mí fuerte, estaba predicando a un cliente y lo habían apuñalado y bueno, quedó gritando en una bolsa y en silla de ruedas. Para mí era muy fuerte, era Wari, era de los portaderos de Argüey. Yo lo visitaba y trataba de hablar de Dios y me costaba, pero él me daba para la charla. Y en un momento, cuando voy, me dijo, yo estuve en una campaña de sanidad y no me sané. ¿Qué tienen para decirme de tu Dios? Esas fueron las palabras. En una campaña muy importante que se hizo en Córdoba de sanidad y milagros. Eran noches y noches de sanidad y milagros para todas y todes. ¿Saben lo triste que fue para mí eso? Fue tristísimo porque se cerró la puerta que tenía para hablar del poder de Dios que transforma vidas. Él fue engañado. Él le dijeron que podía caminar, que iba a dejar de vivir como estaba viviendo porque Dios quería su sanidad. Pero quiere su sanidad eterna, no temporal. Estas son señales. ¿Y cuánto pueden durar? Lo sanan de algo y después se enferman de otra cosa. Lo resucité y después muere. ¿Qué sentido tiene semejante poder desperdiciando así? Si no es para vida eterna. Bueno, hermanos, vamos a nuestro texto. Dice así. Aconteció que Pedro, en el versículo 32 del libro de Hechos, capítulo 9, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en el Liga. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. No sabemos por forma que llega a ser paralítico, pero pensemos en 8 años de estar postrado en una cama. ¿Cómo se sentirían? A mí me pasó estar 5 días en una cama internado. El primer día no la pasé tan mal, pero después la verdad se puso muy incómoda la cosa. Y a uno puede llegar hasta deprimirse en una situación así. ¿Se dan cuenta cómo puede ver toda esta persona totalmente deprimida, sin esperanza, sintiéndose una carga para su familia, la familia tomándolo como una carga? ¿Qué esperanza podría tener? Y dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Qué maravilla, ¿no? A veces algunos necesitan un milagro para hacer la cama. Bueno, quizás uno pueda pensar, yo en mi necesidad puedo pedir beber. ¿Cómo me veo en mi necesidad? Y eso te veo en tu necesidad, te veo en tu limitación. Y Él quiere sanarte, Él quiere curarte, Él quiere estar adelante. Y va usando inglés, como vamos a ver. Dice el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. ¿Y qué pasó? Cuando vieron el milagro que ocurrió, los cuales se convirtieron al Señor. Las personas no les quedó duda, toda la población no quedó duda porque conocían seguramente a esta persona, sabían que hace 8 años puede haber tenido algún accidente, algo que era evidente que no podía caminar y de pronto está caminando. El segundo milagro está en el versículo 36, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita,
que traducido quiere decir Dorcas. Esto se traduce como gacela, y Tabita es arameo y Dorcas es griego. Y uno dice, ¿y quién interesa? Bueno, el autor lo está poniendo por algo, y ya vamos a ver por qué. Tiene que haber un intención, porque no lo está haciendo adrede. Está poniendo el nombre de arameo y después en griego. Obviamente que se usaba el nombre griego. Y aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Acá podemos ver como una cristiana, una hija de Dios llena de buenas obras, no está exenta de la muerte. La muerte es el enemigo que tenemos todos. Todos vamos a morir. Y ese es el último enemigo en vencer. Como Lida estaba cerca de Jope, a 20 kilómetros estaba, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pregunta: ¿para qué mandan a buscar a Pedro? Obviamente que tienen que ver con la muerte de Dorcas, para que la resucite. Sabían que acababa de hacer un milagro, lo tenemos a 20 kilómetros, vayan por él. Ahora, ¿qué sentido tiene si todos los discípulos hacían milagros? Todas las personas que querían podían hacer milagros. ¿Por qué los creyentes de acá de Jope no resucitaron a 2? ¿Por qué tuvieron que ir a buscar a Pedro? La única explicación que a mí se me ocurre es que Pedro tenía el don de sanidad y hacía milagros. Y lo estaba haciendo en una localidad a 20 kilómetros, y están mandando por él, porque esta, como vamos a ver, es una hermana muy valiosa para la comunidad. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacían cuando estaban con ellos. Esta es una escena profundamente emotiva. Sabemos que las viudas y los pobres eran los más desprotegidos de la sociedad, y Dorcas se dedicaban a tejer, a hacer ropa, a preparar ropa para las viudas, y daba limosna a los pobres. Nosotros podemos aprender mucho de esto. Es donde tiene que estar nuestro foco también de atención como iglesia. Porque dice que abundaba en buenas obras, y estas son obras buenas que deberíamos tener: hacer caridad con el necesitado, atender a las viudas, a los marginados de esta sociedad. Uno pudiera hacer una lista, como ya hicimos la otra vez, de quiénes son los marginados de esta sociedad, y dijimos que podrían ser enfermos de SIDA, drogadictos, prostitutas. O sea, hay un montón de personas que están al margen de esta sociedad y nadie los ve, y Dorcas está viendo y atendiendo las necesidades de estas personas, y se las toman como buenas obras. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Resucitó. Pudo resucitar a Dorcas. Ahora fíjense, hay cosas que acá podemos hacer anual paralelismo con Jesús. Hizo salir a todas las personas. ¿No hacía esto Jesús? En una escena cuando está resucitando, hace salir a todas las personas y se queda sola. ¿Y qué dice Jesús? Talita cumi, niña, levántate. Y esta es Tabita. Tabita es arameo. Si Pedro lo dijo en arameo, dijo Tabita cumi. Hizo lo mismo que hizo Jesús, estaba copiando los pasos de Jesús, hizo salir a toda la gente, y entre ambas cosas solamente tenés una letra de diferencia. Y esto es algo que el autor nos está queriendo matar, porque Pedro está haciendo las obras que dijo Jesús que harían. Porque en Pedro, a medida que va predicando y visitando todas las iglesias, lo podemos imaginar a Pedro visitando a todos, que les enseñaba la palabra, lo reprendía, lo exhortaba, y a medida que iba avanzando, Jesús iba confirmando esa palabra por estos milagros. Dice el versículo 41, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a todos los santos, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Debe haber sido una alegría tremenda, ¿verdad? Haber visto de nuevo a Dorcas, a Tabita, resucitada. Este es un milagro extraordinario,
que no hemos vuelto a ver de manera masiva de esta forma, pero que nos damos cuenta que no solamente los milagros fueron para los incrédulos. En una actitud pastoral, Pedro está resucitando a una hermana en la fe muy apreciada por la comunidad. Pero fíjense en el versículo 42, que dice: esto fue notorio en toda Jope. ¿Se dan cuenta? No pasaba desapercibido estos milagros y estas cosas. Todos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué pasó? Y muchos creyeron en el Señor. Estos milagros que estamos viendo vez tras vez, cada vez vean y lo vamos a ir viendo en el libro de los Hechos, apuntan a que las personas puedan creer. Porque ¿quién puede resucitar un muerto? ¿Quién puede hacer una cosa así? No hay fuerza humana, ni los ángeles, no hay ningún poder que pueda levantar a alguien de los muertos, sino Dios. Es el único que puede hacer esto. El versículo 43 dice: y aconteció que se quedó, está hablando de Pedro, que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Como sabemos, los curtidores eran personas espiritualmente impuras que trabajaban con animales muertos. Un judío era una persona muy impura, y Pedro está decidiendo quedarse ahí. Pedro está siguiendo los pasos de Jesús. Jesús le enseñó a estar con los pecadores, a compartir con los necesitados, con los marginados de la sociedad. Y Pedro decide, seguramente a propósito, siendo él judío, lo que le repulsaba a una persona tan impura como un curtidor, quedarse mucho tiempo en esa casa. Es una enseñanza para nosotros que debemos aprender. No podemos sentirnos más que nadie. No somos más que nadie. Somos todos iguales delante de Dios. No podemos sentirnos más importantes que otros. Entonces nosotros lo que podemos concluir en esta mañana es que el mensaje ha sido confirmado por señales, milagros y prodigios. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es el mensaje? Si lo importante no eran las señales, si lo importante no eran los proyectos, sino lo importante era el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que ellos daban testimonio de que Jesús había resucitado. Se pone difícil con nada. Jesús había resucitado y ellos eran testigos de eso. Y de que todo aquel que recibe a Jesús tiene vida eterna. Entonces lo importante en esta mañana es el mensaje de Jesucristo, de haber recibido, de haber creído en Jesús. Y yo te quiero preguntar, ¿has creído en Jesús? ¿Has confesado en tu boca que eres el Señor? ¿Lo has invitado a que venga a tu vida? ¿Has tomado la decisión por Jesús? Porque ocurre dos cosas. Dios te invita y vos decís por Dios. Son las dos cosas. Si vos hoy tenés la posibilidad de acercarte a Dios y de pedirle a Jesús que venga a tu vida, Él te va a dar vida eterna y en abundancia. Para eso fueron hechos todos estos milagros. Gloria a Dios. Entonces, para eso fueron hechos los milagros, para que podamos creer. Hoy tenemos la palabra de Dios, la cual debemos obedecer. Pero yo te hago una pregunta y te lo vuelvo a preguntar. ¿Tomaste una decisión por Cristo? El mensaje del Evangelio es lo más importante. Ellos daban testimonio de que Jesucristo resucitó, y el testimonio y la confianza debía ser tal que debían estar dispuestos a mentir. Ellos hicieron señales y milagros confirmando la palabra. Entonces yo te pregunto, ¿tomaste una decisión por Jesús? Porque eso es lo más importante. ¿De qué te sirve que te resuciten cuando te mueres y te vas a volver a morir? O que te salgan en una enfermedad cuando después vas a romper otra. Eso es temporal. Jesús está ofreciendo vida eterna y vida en abundancia. Y vos estás al alcance de esa vida. Lo único que tenés que hacer es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, como el dueño de tu vida, y obedecerle. Tomar una decisión de obediencia, decir, yo quiero obedecer a Jesucristo, quiero obedecer su enseñanza, quiero obedecer la palabra de Dios. Lo amo a Jesús y muestro mi amor conforme a la Escritura. Quiero vivir así.
Si hay alguien en esta mañana acá que no ha tomado una decisión, que no, y todavía está en duda si confiar en Jesús o no, si obedecer a Jesús o no obedecer y seguir viviendo como cada uno quiere vivir, yo quiero que tengamos un momento para poder hacer una oración. La oración no te va a salvar. Confiar en Jesús te va a salvar. La oración no es un fin, es un principio. Quizás nunca orar. Quizás nunca le dijiste, Señor, perdón. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Ahí le dijo recién, ahí le dije, Betsaida, si se hubieran hecho los milagros en Tiro y Sidón, ya se hubieran arrepentido con grandes lamentos. ¿De qué se hubieran arrepentido? De sus pecados. O no sabes que tienes pecados. O no sabes que te separan de Él. ¿Cómo explicar si no de que Dios no está en tu vida? Porque todavía los pecados en tu vida no han sido limpios. Porque todavía no te has arrepentido. Yo te invito a que podamos todos inclinar nuestro rostro. Y si estás ahí en tu lugar y todavía no has tomado la decisión en tu vida seria y en serio de seguir a Jesucristo, te pido que lo consideres en esta mañana y pienses en que Él resucitó y Él es el Señor y el Todopoderoso y te está mirando, está diciendo, arrepentí de tus pecados en esta mañana y vení a la obediencia de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Yo voy a orar por vos y vos también puedes orar en tu lugar. Y si quieres puedes acompañarme con el corazón ahí en el medio de tu corazón. Y decir, Señor, bendito seas. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Quiero cambiar. Necesito cambiar. Solo no puedo. Vení en mi vida. Transforma mi vida. Desde hoy me comprometo a seguirte fielmente, a leer mi palabra para que me guíe. Te pido que me limpies de todos mis pecados, de mi maldad. Quiero cambiar. Quiero ser distinto, Señor. Bendigo mi vida. Amén. Hermanos, si alguno de ustedes hizo una oración así o quiere seguir en el camino de Jesús, yo les pido que cuando termine la reunión se puedan acercar y que podamos charlar. Es importante. La vida es muy corta, no sabemos lo que puede pasar. Si vos no tenés una relación con Jesús, si vos no estás con Jesús, va a haber un momento luego de la muerte en que toda criatura se va a presentar a su Creador y va a tener que rendir cuenta qué hizo con Jesús. ¿Creéis o no creéis? ¿Has obedecido su palabra o no? Te voy a pedir a los músicos si pueden pasar para terminarme la última canción. Es Juan 16, de tal manera Dios llamó. De tal manera Dios nos ha amado, que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en la historia no se pierda, sino tenga un milagro, que tenga vida eterna, no un milagro, que tenga vida eterna. Y cualquier persona que esté enferma en esta congregación, que esté padeciendo una enfermedad, acérquese a nosotros. Pero y queremos orar por ustedes, ungirlos y pedir sanidad también. Pero sepan algo, hermano, lo más importante es que Dios ama. Y es tan el amor que tuvo que Dios dijo a lo que más amaba, a todos. Y cada uno hasta acá.